y hoy vamos a estar reflexionando brevemente acerca del capítulo 3, los primeros dos párrafos del decreto de Dios. Dice así la confesión de fe: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Antes bien, son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder, en todas las condiciones que se puedan suponer, aún así, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que llegaría a suceder en tales condiciones. En estos dos párrafos, la confesión de fe nos enseña que desde la eternidad Dios ya ha decretado, Dios ya ha mandado, Dios ya ha ordenado, establecido todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. Eso es lo que vemos en estos párrafos de manera clara. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es un Dios libre. Él no está sujetado, ¿verdad? O de alguna manera limitado. Dios es libre, Dios es sabio, Dios es soberano y Él es el Dios de todo lo creado. Él está en control de todas las cosas. Pero nuestra confesión también aclara dos cosas. Que aunque esto es una realidad, que Dios ha decretado todas las cosas, no lo hace autor del pecado. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice las Escrituras: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces vemos cómo en el primer párrafo está bien claro que Dios decreta todas las cosas, pero eso no lo hace autor del pecado. Y segundo, tampoco le quita la responsabilidad al ser humano de sus acciones. En Génesis capítulo 50, versículo 20, vemos que dice la palabra de Dios: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes se acuerdan seguro de la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos pensaron hacerle mal, no solo lo pensaron, lo llevaron a cabo. O sea, lo planearon y lo hicieron. Y si se acuerdan del relato, le hicieron muchas cosas malas. Fueron sus decisiones. Pero Dios decretó que sucediera para preservar la vida de mucha gente. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Entonces esto significa que Dios no solo permitió que ocurriera, sino que estableció cómo debía de ocurrir. Tomando en cuenta la pecaminosidad de los hermanos y su libre decisión al hacerle mal a José. Dios lo decretó, pero sin ser autor del pecado. No solo permitiendo, sino orquestando todas las cosas, tomando en cuenta la pecaminosidad de ellos y su libre decisión. Por último, en el párrafo 2, vemos que claramente Dios conoce no solamente lo que va a ocurrir, sino todo lo posible, todo lo que pudiese ser posible, todo lo que pudiese ocurrir, todas las posibilidades, pero esa no es la razón para que Dios decrete. No es porque Él sabe el futuro que Él decreta. O sea, no es que Dios ve el futuro, ve lo que va a pasar, entonces como sabe lo que va a pasar, toma una decisión. No, Dios toma la decisión, decreta, y como eso va a pasar porque Él es Dios, Él sabe lo que va a pasar. Seguro que ustedes han escuchado este argumento. Dios sabía que Él iba a creer y por eso lo salvó. Dios desde antes de la eternidad pasada lo había visto que Él iba a creer, que Él se iba a decidir por Dios, y como Dios lo vio, lo salvó. No, hermanos, no es eso lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan que la salvación es del Señor. Él es el autor de nuestra salvación. Él nos ha elegido por su buena voluntad, porque así Dios lo ha decretado. No porque lo vio, tomó una decisión, sino porque lo decidió, luego lo llevó a cabo. Y por eso es que Él conoce el futuro.
Y lejos de que esta doctrina del decreto de Dios nos lleve a la vagancia o quizás a la indiferencia, ¿verdad? Porque Dios lo ha decretado todo, entonces algunos podrían decir, bueno, pero eso es fatalismo, eso es determinismo, ya no hagamos nada, echémonos al suelo porque Dios es soberano y Él ha establecido todas las cosas. Lejos de eso, esta enseñanza debería de llevarnos a adorar a Dios y a humillarnos. Nuestro Dios no es un Dios de un pueblo limitado a una zona que no puede hacer todo lo que se propone. Dios, Dios es soberano. Dios ha decretado todo lo que está ocurriendo en tu vida. Él no es indiferente a nada de lo que está pasando en tu vida y de lo que ha pasado. Más bien lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil, lo feo y lo bonito, en tu vida Dios lo ha decretado para tu bien. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Esto nos muestra, como dice al final del párrafo 1, su sabiduría infinita al establecer todas las cosas. Pero también nos muestra su poder al llevar a cabo sus propósitos y cumplirlos. Y su fidelidad, porque cumple todo lo que nos promete. Amén.